no hay ningún texto, no sé, me dirá acá nuestro amigo que está desde entonces, si es que hay algo, digamos, de alguna evaluación de qué se hicieron con los recursos, digamos, de los pequeños proyectos que las mujeres, ¿no es cierto?, ganamos en 2012-13. Quiero comenzar, digamos, agradeciendo a Vilma Chira, no sé por dónde se encuentra, o ha salido, ¿no es cierto?, está por ahí, que es quien, digamos, siempre estamos en contacto y coordinación, y gracias a ella estoy aquí, ¿no? Y antes de empezar, decir que una de las cosas, cuando uno está en la gestión pública, que más, digamos, que son más gratas, ¿no es cierto?, fue reconocer, digamos, como una de las mujeres del Bicentenario a Victoria Santa Cruz, ¿no es cierto?, en el Ministerio de la Mujer, y también reconocer en vida, ¿no es cierto?, a Delia Zamudio, ¿no? Fue un caso especial, Delia Zamudio, que no solo fue la primera mujer dirigente sindical de la CGTP, y fue una de las primeras en formar organizaciones de mujeres afroperuanas, ¿no? Y de tener una casa de refugio para mujeres amplia, no solamente para la población afroperuana en San Juan del Enganche, sino para todas, ¿no? Pero bueno, ya nos dejó, pero siempre, digamos, estas mujeres emblemáticas de la ciudad de Lima, siempre son importantes recordarlas en este momento. Miren, yo no sabía qué traer, ¿no es cierto? Entonces pensé y dije, bueno, creo que voy a traer algo de historia. Ahí está Vilma, ¿no es cierto?, que no te veía dónde está. Y entonces, ¿por qué quiero traer a María Jesús Alvarado, no? Porque creo que, así como seguro que ustedes en la Asamblea Metropolitana de Lima hacen balances de qué hace la sociedad civil ahí, ¿no es cierto?, que no sé pues cuál será la agenda ahora último, ¿no? No les he hecho mucho seguimiento, pero yo sí quiero recordar la importancia de las mujeres en la Municipalidad de Lima, pero no solamente de las alcaldesas, sino también las mujeres regidoras, ¿no es cierto? Entonces hay un periodo muy importante que es la época del 45, que pareciera, ¿no es cierto?, a nosotras, así como nos ha dado esta clase ejemplar la señora Natividad, ¿no es cierto?, no me equivoco, ¿no es cierto?, y acá también la compañera, ¿no es cierto?, afroperuana. Entonces, lo que pasa es que el sistema educativo, ¿no es cierto?, está construido de tal manera donde no aparece la historia de las luchas y el movimiento afroperuano. No está. ¿Ustedes les enseñaron algo del colegio? A mí nada. Sobre la extraordinaria historia que nos ha contado nuestra científica, tampoco, ¿no es cierto? Y entonces tampoco hay mucha historia de lo que las mujeres hemos hecho en la ciudad de Lima. Y entonces no me quiero detener en las alcaldesas, porque yo lo único que sabía desde la universidad era de que había que recordar a Anita Fernandini de Naranjo. Pero Anita, que es importante, que fue alcaldesa, hizo sus cosas, hay un periodo donde por un sistema distinto, ¿no es cierto?, las mujeres empiezan a acceder a la Municipalidad de Lima, y tenemos pero también a nuestra primera alcaldesa de Lima, era de Miraflores, ¿no es cierto? Y entonces en el año 45, ¿no es cierto?, recordemos de que en la década de los 30, cuando hay la Constitución del año 33, las mujeres perdemos el voto, ¿no es cierto? Entonces, en esa época los más avanzados eran los apristas, pero los apristas no querían el voto, solamente querían el voto para determinadas mujeres, ¿no es cierto? O sea que más bien había una distancia, ¿no es cierto?, con los sectores sociales, ¿no? Y ellos no están a favor del voto. Entonces, a favor del voto están sectores liberales, están los socialistas de la época, y entonces en la Constitución del 33 lo que conseguimos fue el voto municipal, ¿no es cierto? Aparece el voto municipal. Pero ¿qué pasaba? Que desde que aparece el voto municipal nunca hubo elecciones en el Perú. ¿No ves que nuestro país es una historia de dictaduras, ¿no?, donde ha habido pocas elecciones? Pero el 45, ¿no es cierto?, cuando se abre el periodo de Benavides, que es muy poco estudiado, el APRA precisamente, ¿no es cierto?, y otros sectores pelean, ¿no es cierto?, en el Congreso de entonces,
para que se hiciera efectivo el voto municipal para las mujeres. Y entonces se vota, pero no se vota en el sistema de ahora, que es cada ¿no? ciudadana un voto y elegimos, ¿no? Aunque no sabemos cómo nos va a ir el próximo año, ¿no? Vamos a ir haciendo educación ciudadana, porque aparte ya de tener 50 candidatas que va a ser ya todo un caos y desorden, el problema va a venir cuando la sábana sea tan grande, ¿no es cierto?, y no sepamos por dónde vamos a marcar, ni conozcamos todos los detalles que hay. Entonces esta elección del próximo año va a ser única. La de 45 gobernadores también fue única, porque ¿cómo eran las elecciones? Se elegían juntas vecinales, como juntas, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes eligieron en Lima? En Lima eligió, pues, bueno, ya no está el señor contador, pero el colegio médico, o sea, los colegios de profesionales, ¿no? Esos eran de cajón, los que también, el presidente de la Corte Superior de Lima, ¿no es cierto? O sea, digamos, los notables, y los notables eran mayoría hombres, pero también había notables mujeres, que eran las asociaciones que había en ese momento, ¿no? Y entonces una de las primeras regidoras que llega a la Municipalidad de Lima es María Jesús Alvarado. Entonces esta pionera de los derechos de las mujeres, que en 1911, ¿no es cierto?, da el primer discurso sobre el feminismo peruano, pero es el primer discurso en América Latina. Eso se fastidian mis amigas de Brasil cuando yo digo no. Está bien que nosotros tuvimos el voto años después, porque no es porque la sociedad civil no haya luchado, sino porque nuestra clase política, ¿no es cierto?, es muy conservadora, hasta ahora es conservadora, ¿no? Y entonces llega María Jesús Alvarado por este sistema de votación a ser una de las primeras regidoras de la ciudad de Lima, pero no llega sola, ¿no es cierto?, porque digamos, llega también y le voy a leer los nombres, ¿no? Quizás alguna de ustedes las conozcan. Hay algunas poco conocidas, ¿no? La más conocida es María Jesús Alvarado, Virginia de Izaguirre, Beatriz Cisneros, Susana Solano. Hay poca información de ella, ¿no es cierto? Y ellas obtienen el voto el 6 de octubre de 1945, son las primeras mujeres que entran a la Municipalidad de Lima. Y también entra Ana Chiappe de Mariátegui, que era la viuda de Mariátegui, ¿no es cierto? Entra, ¿no es cierto?, también como regidora, ¿no es cierto?, el Surco, ¿no es cierto? Y luego está la elección, ¿no es cierto?, de Alicia Cox del Arco, que llega a ser la primera alcaldesa de Lima, del distrito de Miraflores, ¿no es cierto? Pero es la primera alcaldesa de Lima, Alicia Cox. Cuando recién han puesto ni siquiera tienen foto de Miraflores, ha conseguido, ¿no es cierto?, así que una artista como la que tenemos por ahí, una artista que de una foto chiquita ha hecho una pintura y ahí está colocada así. Acá, como le decía al nuestro secretario general, no hay ni una mujer en esos cuadros, ¿ah? No hay una. Dice que hay una, pero la mala suerte es que hay una, no sé cómo me han dicho que hay una y se quedó 11 años, ¿no es cierto? Y que fue algo caótico, ¿no? O sea, mala suerte tenemos, o sea, las mujeres llegan al poder y se portan mal, tampoco, ¿no? ¿No es cierto? Tampoco para eso estamos luchando para... Y entonces, llega Alicia Cox a la municipalidad de Miraflores. Entonces ella no entra así de primera, sino porque el que es elegido alcalde lo nombran en otro cargo importante en la Corte Superior, en el Poder Judicial, y ella era la teniente alcaldesa. Y esa es la primera alcaldesa del Perú, ¿no es cierto?, de Lima, ¿no es cierto? Y en paralelo, ¿no es cierto?, también hay, digamos, otras alcaldesas. En Huancané, ¿no es cierto?, está Dora Madueño. En Cusco, Angélica Zambrano. En Arequipa hay dos tenientes alcaldesas, Eva Morales y Susana León. En Matucana, ¿no es cierto? Todas estas mujeres son un poco conocidas. Yo tengo un amigo que descubrió que su abuela era Dora Madueño, y felizmente que él, que es
que es joven, estudia en San Marcos, le ha dedicado a su abuela un libro, ¿no es cierto? Entonces él dice, Dora Madueño, la primera alcaldesa del Perú. No, le dice, es dentro de las varias alcaldesas que hubo en ese momento, pero también yo lo traigo se los cuento ahora para que se den cuenta, estamos hablando de mujeres alcaldesas en el año 45 y que muy pocos de ustedes conocen, ¿no es cierto? Yo también sí las he conocido en los últimos 10 años, 5 años, donde ha habido más estudios. ¿Y por qué? Porque también, ¿no es cierto?, no ha habido mucho interés en lo de las mujeres, ¿no? Y entonces está esta María Jesús Alvarado, ¿no es cierto? Entonces de acá le quiero pasar ya a que miren algunas de las cosas que ella va haciendo en Lima, ¿no es cierto? A ver si voy bien, ya. Ella es María Jesús, ¿no? Ahí he puesto, son las carátulas de algunos de los libros importantes. El del medio, ¿no es cierto?, es la publicación del Congreso de la República, el trabajo de Margarita Segarra, que es redondo. El otro, ¿no es cierto?, es un folletito, que es el más antiguo del 1988 del Centro Mujer, que digamos, recoge los archivos, ¿no es cierto?, siempre hay familiares que por favor, sí, nunca voten los archivos de sus abuelas ni de sus mamás, ¿ah? Guárdenlos, porque después puede tener mucha importancia y a veces no le damos importancia. Esta es la edición facsímil del texto que yo les decía. Miren, más allá si están de acuerdo o no con el feminismo, yo creo que lo interesante de esta conferencia que la da en 1911 es leerla, porque hay un camino que ella recorre, digamos, reconociendo desde Micaela Bastidas, pasa por, digamos, hace un recuento, ¿no?, de las escritoras como Clorinda Mato, en fin, habla de Flora Tristán, o sea, hace un recuento, digamos, como una genealogía, ¿no es cierto?, hasta el momento, y luego también hay una parte importante sobre educación. Entonces, claro, para nosotros que ya hemos ido a la universidad, ¿no es cierto?, también hemos hecho una maestría, un doctorado, pero ella, María Jesús Alvarado, llega no solamente a tener tercer año de lo que sería tercer año de primaria, no podían estudiar más. Ella, a pesar que ahora van a ver las cosas que ella hace, mira, ella, ¿no es cierto?, estas dos son con un grupo indígena de Puno que viene a Lima, es posible, o sea, digamos, pongo las dos fotos porque siempre nos dicen, ay, que estas feministas no tenían relación con el Perú profundo, ¿no? Bueno, digo, miren, en 1902 esta señora está reunida con las delegaciones indígenas que venían a Lima, así como han venido hace poco, siempre viniendo a Lima a reclamar derechos para las poblaciones indígenas, ¿no? Y afro también descendientes, ¿no? Y acá, digamos, ella está en esta foto, y luego, esto también quiero decirle, este es un lugar que todavía felizmente existe en Lima, no lo han tirado, ¿no? Porque ustedes saben que esa idea de progreso que han destruido toda Lima, cuando Lima podía ser pues, un centro turístico bellísimo, ¿no? O sea, pero esta idea de progreso y desarrollo, esta era la Escuela Moral y Trabajo, este era uno de sus locales de 1915, y lo que les quiero decir de que a pesar de que las mujeres no podían ir a la educación pública todavía, porque han sido las primeras universitarias, en fin, hay todo, ellas andaban preocupadas en este tipo de escuelas que eran privadas, ¿no es cierto?, se sostenían solas, digamos, con los recursos de ellas, ¿no? Miren, ¿y qué hacían en las escuelas de Moral y Trabajo? Niñas preparando alpargatas en Lima en 1916. No, ya, digamos, no estamos, y ahí está. ¿Por qué? Porque las niñas todavía no accedían a la educación pública. Y entonces, las niñas de determinados sectores sociales tenían que aprender algo para seguir adelante en la vida, no todas eran costureras, ¿no? Ellas preparaban zapatos, ¿no? Esa es la Escuela Moral y Trabajo, que era una escuela que en Lima, que pocos conocemos.
yo ojalá que el señor, ¿cómo se llama? Bogdanovich, ¿no es cierto? Ahora que me ha regresado la placa de Flora Tristán a su lugar, ¿no es cierto? Pudiera, digamos, recuperar, ¿no es cierto?, alguna de estas. Acá está María Jesús Alvarado, ¿no es cierto? Está lejos la imagen que es leyendo su discurso, ¿no es cierto? Y aquí, digamos, yo saco esta tipo de publicaciones porque Lima, digamos, en los sectores, estoy hablando de la década del 12, 17, está aquí una revista que acaban de ser publicadas, todo su contenido se llama El Deber Proindígena, ¿no es cierto? Que se la recomiendo, todos los números que eran así sueltos, los han puesto en un solo libro, pero yo siempre saco esta porque ahí hay un artículo de María Jesús Alvarado, escribe un artículo a raíz de las luchas que suceden en Huacho, ¿no es cierto? Ahí el artículo habla. O sea, ella cuenta, ¿no es cierto?, de que ha habido unas movilizaciones en la ciudad de Huacho reclamando el derecho a las 8 horas de trabajo y como siempre las mujeres van adelante, entonces hay varios muertos y muertas, ¿no es cierto? Pero ella escribe el artículo y llama la atención de lo que está pasando en Huacho, digamos, cuando también las mujeres están luchando por las 8 horas de trabajo, ¿no? Y entonces el texto yo lo recupero y lo llevo cada vez que puedo, ¿no es cierto?, para que vean, digamos, cómo una figura como María Jesús Alvarado, ella era chinchana, les digo, ella construye toda su vida política, su vida de escritora, ¿no es cierto?, en Lima, pero también les quiero decir de que ella desde la Municipalidad de Lima trabaja con la Radio Nacional y genera un espacio de radionovelas, ¿no es cierto? Y entonces si ustedes revisan los archivos de Radio Nacional, ella, ¿no es cierto?, por ejemplo, ella hacía programas de radio y hace pues sobre Micaela Bastida, sobre todas las mujeres que recordamos, ¿no es cierto? Ella tiene los capítulos en Radio Nacional, ¿no es cierto? O sea que cuando ella regresa, después de haber luchado por el voto, haber estado exiliada en Argentina, haber estado en la cárcel, ¿no?, digamos, llega un momento en que regresa a Lima y entonces trabaja como regidora y hace cosas bien interesantes en la cultura y también lo que estaba más o menos de moda en esa época, que era la corriente higienista, ¿no? Que era que, bueno, digamos que también tenían razón, ¿no? La corriente higienista era de que habían descubierto, ¿no es cierto?, así como ahora lo descubrimos con el COVID, ¿no?, de que todos nos teníamos que lavar las manos todos los días, ¿no es cierto?, que la limpieza era central y fundamental para la prevención de las enfermedades. Y esa era la corriente que en ese momento había en todos los países del mundo. Entonces, una de las que encabeza esa corriente que trabaja con los médicas de la época, también María Jesús termina trabajando en eso, ¿no? Esta, ¿no es cierto?, también les traigo esta foto, ¿no es cierto?, que es una reunión y es porque yo soy ex alumna del Colegio María Alvarado, que lleva su nombre, ¿no?, de Lima High School, y entonces y es bien interesante porque ahí hay como todas las educadoras, digamos, estamos hablando de 1917, todas se conocían. O sea, Elvira García, que es una pionera en educación pública en nuestro país, era profesora de María Alvarado, ¿no? O sea, se imaginan, y ellas hay como una relación, digamos, no solamente, ustedes saben que el colegio Lima High School lo crearon porque cuando empieza el desarrollo de la industria y de las empresas en Lima, sobre todo, no tenían secretarias bilingües. Entonces, ¿cuál era lo más importante de Lima High School? Era, digamos, que salían las egresadas de secretarias bilingües que sabían inglés para trabajar en las empresas norteamericanas que estaban entrando al Perú, que era la SAO del Perú, las empresas en La Oroya, en fin, todo el desarrollo de la industrialización de las empresas norteamericanas necesitaba pues personal administrativo femenino, y entonces el colegio es, digamos, quien forma, ¿no es cierto?, las primeras generaciones de secretarias
en el Perú, ¿no? O sea, ya las mujeres no tenían que decidir si eran maestras, ¿no es cierto?, peleaban para ir a la universidad, también tenían la posibilidad de ser secretaria. Y entonces ella, María Jesús Alvarado, enseña también en el colegio, en ese colegio, ¿no es cierto? Entonces, como un poco para reconocer en Lima, ¿no es cierto? Yo quiero un poco dejarles con esa idea, ¿no? Porque las veo a todas aquí reunidas, no sé cuántos hay, como 500, ¿no? Lo importante que son las redes de mujeres. Miren, estamos hablando del siglo pasado, ¿no es cierto?, de la primera y segunda década. Todas las mujeres, digamos, que son pioneras en la educación, en los derechos políticos, las que pelean, digamos, por ir a la universidad, Miguelina Costa, todas, ¿no es cierto?, y que había mucha fuerza también en Cusco, ¿no? Por ejemplo, Cusco también es un sitio muy importante, pero creo que lo importante del siglo pasado es de que las mujeres construyen redes, ¿no es cierto?, redes para ayudarse. No nos explicamos muchas cosas sin ver por las redes, ¿no? Yo he trabajado también mucho sobre la historia de Magda Portal, y Magda Portal, digamos, es alguien que construye redes, ¿no es cierto?, literarias más allá del Perú, ¿no? Ella es muy amiga de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral la ayuda en el exilio, ella construye redes en Centroamérica. En fin, yo lo que quiero un poco animarlas, y me dicen cuánto tiempo me queda o ya voy cerrando, y es de que más allá de lo que pensemos, porque todas pensamos A, B, C, ¿no es cierto?, lo importante es construir redes entre mujeres, ¿no es cierto?, y ver, digamos, en qué puntos, digamos, podemos hacer cosas comunes. Siempre, digamos, en el siglo pasado el tema en común era la educación, ¿no es cierto?, y entonces el tema educativo hizo que todas las organizaciones de mujeres, todas tenían en común, digamos, cómo lograban primera educación para las niñas, ¿no es cierto?, para las adolescentes, para que ellas pudieran ir a la universidad. Luego ha venido unas especies de redes de acuerdo, digamos, para prevenir la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas, en fin. Entonces yo creo, digamos, de que en momentos como el que vivimos, a pesar de lo dramático que puede ser para unas y a lo mejor no para todas, yo creo que lo importante es de que haya, digamos, puntos en común, digamos, que nos, que hagan tejer, digamos, estas redes de mujeres, ¿no? Hoy no tenemos que pelearnos por la educación, porque, digamos, lo que sí tenemos que pelearnos es por la educación bilingüe, ¿no es cierto?, porque acaba el Congreso, así como acaba de darle, digamos, como la compañera acaba de decir, que las han incluido a afroperuanas, también les quiero decir una cosa, el Congreso que acaba de quitarle la posibilidad de que haya maestros indígenas a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, también hay comunidades aguajú que tienen pues su profesor o profesor en aguajú, hay las comunidades amazónicas que tienen tenemos 33 diferentes idiomas, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, también todos quieren hablar en su lengua. Bueno, veremos, ¿no? Hay que seguir peleando de que restituya, digamos, la posibilidad, digamos, de que tener profesores indígenas. ¿Por qué? Y con eso concluyo, porque a las mujeres lo que les pasa cuando las mujeres vienen al sistema de justicia, entonces tienen que tener traductores, ¿no es cierto?, y traductoras. Entonces sí es importante que tengamos mucha gente que se especialice en la traducción, que tengamos maestros bilingües, ¿no es cierto? Sí es importante, ¿no es cierto?, porque eso también nos va a ayudar a disminuir las brechas que tenemos entre Lima y las regiones, ¿no es cierto?, y por los pueblos indígenas, amazónicos, en fin. Entonces yo las quiero animar, ¿no es cierto?, no sé si me queda otra más, pero creo que esta era la última. No, bueno, creo que esta era la última. A ver, no. Acá hay otra, ¿no es cierto? Acá hay otra que siempre esta foto me encanta porque, claro, les enseñaba a las chicas a cocinar, pues, ¿no es cierto? Pero además de cocinar, ¿no es cierto?, también hacían cosas para vender, ¿no es cierto?, ¿no? O sea, no era, digamos, por gusto, eran los cursos de alimentación y policultura. Ya, pues de eso ha pasado, estamos ya 100 años después.
Ya, ahí es la última. Bueno, no sé, a ver si me das si es la última ya. Miren, yo tengo este texto que no lo he leído porque si no lo aseguro, ¿no? Es un texto, ¿no es cierto?, que un poco recoge lo de María Jesús Alvarado. Más bien, ¿no es cierto?, las animo, hay una edición muy chiquita sobre lo que ella escribe en feminismo que vale 5 soles, ¿no es cierto?, de la editorial Chaguata, ¿no es cierto?, que nos ha sacado 5 soles para divulgación, pero igual, ¿no es cierto?, si alguien más quiere tener más materiales, ¿no es cierto?, igual los compartimos, ¿no? Pero la idea también central es que no es un día de celebraciones, ¿no es cierto?, porque las mujeres en el planeta Tierra no hemos logrado la igualdad, ¿no es cierto?, no hemos conquistado todos nuestros derechos. Creo que lo que nos dice nuestra compañera de la población de Virginia, ¿no es cierto?, es de que las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones indígenas amazónicas de nuestro país no tienen igualdad de derechos, ni no, digamos, para no ponerlo en estadística, pero digamos, nada, hay que seguir, ¿no es cierto?, luchando y trabajando porque en algún momento todas estas brechas que hay, ¿no?, entre las propias mujeres se acorten, ¿no es cierto?, y todas tengamos las mismas oportunidades para nuestros sueños, ¿no es cierto?, y para, digamos, tener una vida, yo siempre digo, libre de violencias, ¿no es cierto?, de estas múltiples violencias que hemos identificado. Y también para animarlas, te digo, para que encuentren varios de los enseñantes que tienen, animarlas a leer, ¿no es cierto? Yo creo que es importante leer la historia de nuestras antecesoras, ¿no es cierto?, para ver que venimos de una historia en esta que tenemos más de 100 años luchando por nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora, para conmemorar su participación, vamos a darle pase al coronel Policía Nacional del Perú, Fernando Sucumbe Olivos, para que pueda darnos palabras y luego entregar el certificado respectivo. Señores, buenas noches, los que integran la mesa.